Cordial saludo, respetado tutor Carlos Francisco Cobolera. Mi nombre es Gabriela Silvana. Soy estudiante del primer semestre de licenciatura en matemáticas. Voy a dar inicio a la actividad. Primera pregunta. ¿Cuál es el significado que se le otorga a la cultura en la antropología? La cultura en la antropología se define como el comportamiento o hábito que adquiere un individuo. Este tipo de conducta es característico de la especie humana y se adquiría por aprendizaje. Estos hábitos y costumbres se han transmitido de un individuo a otro, de un grupo a otro, de generación en generación, a través de la herencia biológica, y se conservan por la comunicación a través del lenguaje. Cultura es el modo de vida de un pueblo. ¿Cómo se ha transformado el concepto cultura según los enfoques teóricos de la antropología? El concepto de cultura se ha transformado de generación en generación, usando mecanismos específicos. Algunos investigadores consideraban que un individuo, no poseía toda la cultura o representaba en su totalidad la cultura, sino que solo una parte de ella, que era menor cuan mayor era la complejidad de esa sociedad. O sea, un individuo solo conocía una parte de la cultura. Por lo tanto, empezaron a considerar que la cultura no es una conducta aprendida, sino una abstracción de la conducta. De tal forma que se supone que la cultura solo existe en el intelecto, en la mente de los investigadores. Muchos antropólogos también entendían que la cultura como una abstracción y que representa una teoría que nos ayuda a comprender una serie de hechos, ordenándolos y dándoles un sentido en cuanto a su relación o grupo determinado de individuos. ¿Cuál es la definición de los conceptos relativismo cultural y etnocentrismo? El relativismo cultural hace referencia a toda costumbre seria válida dentro de su propio asiento cultural, pero son independientes, podría explorarse a otras culturas. Aunque tengan rasgos similares a las otras culturas, cada cultura es única y se diferencia de las demás, ya que existen unas pautas positivas o negativas, o sea, valores del bien o del mal. Es como ellos analizaban o veían los parámetros propios de cada cultura. Un ejemplo de relación cultural, relativismo cultural, es la poligamia. En unas culturas era bien visto, en otras no era permitido. Etnocentrismo es como resaltaban las cualidades de una cultura a otra. Es consustancial a la mayor parte de los individuos. Es la manera en que valoraban su propia cultura por encima de las demás. Ellos resaltaban tanto su parte física como social o religiosa, generando una especie de discriminación o crítica a otras culturas y presumían su superioridad. ¿Por qué el concepto cultura y en sí la antropología es relevante para su campo de formación académica? La cultura ha evolucionado a través del tiempo y en términos académicos los antropólogos han distinguido dos grupos, el materialista y el mentalista. Los materialistas se consideraban que la cultura es el comportamiento observado y los objetos materiales que facilitaban la adaptación de un grupo o entorno, ya sea político o físico. Y los mentalistas, los denominados mentalistas, se consideraba una cultura como una abstracción, es decir, una serie de reglas o normas dadas por el comportamiento y la fabricación de objetos materiales.